Querido seco de carne, siempre quise preguntarte por la razón de tu nombre, si tu mayor cualidad se alberga en el jugo que siempre se impregna en el arroz y se desborda sobre la papa que acompaña. Querido seco, hay preguntas que no tienen respuesta. Hola, soy Karina Espinosa, este es el podcast de La Celicana. Vamos a estar conversando un poco sobre la historia de la carne. El día de hoy me acompañan dos expertos en el tema, Carlos Fuentes y Guido Díaz. Bienvenidos, espero que lo disfruten. Guido, ¿cómo eran las carnicerías en el pasado? Por ejemplo, yo recuerdo antes, en mi niñez, ir a la carnicería era ir a comprar simplemente el pedazo de carne pura que se decía o el hueso, ¿no? Pero en ese tiempo yo jamás en la vida escuchaba de cortes de carne, más aún de cortes finos de carne. ¿Cómo era en ese tiempo? Guido Díaz es catedrático universitario por más de 40 años, exdirector del Fondo de Salvamento de Patrimonio Cultural de Quito y uno de los mayores impulsadores de la rehabilitación del centro histórico, iniciado hace 3 décadas. Ahora es propietario del restaurante Bocato, ubicado en el tradicional barrio La Tola. Efectivamente, la carne antes se vendía en las carnicerías. Y la carnicería era un local en donde se veían a las reses que estaban colgadas completas o partes. No había ni siquiera regulaciones respecto a cómo matar las carnes, por supuesto, ni por casualidad de cómo criar las carnes. Era básicamente una tendencia muy antigua que es la que establecía las condiciones. Quizás valga la pena mencionarte que cuando se funda Quito, no me acuerdo de ese momento, por si acaso yo es más bien dato, Quito se funda aquí en el centro y se define una periferia de Quito, que es más o menos lo que ahora corresponde al Distrito Metropolitano de Quito. O sea, todas las parroquias que ahora son rurales forman parte de ese territorio. Y en ese territorio había una condición de que se tenía que producir tanto los productos agrícolas como los productos ganaderos para el abastecimiento de Quito. Hasta ahí quedaba más o menos la norma. Pero cada una de las personas que había sido beneficiado con una hacienda, con una merced, con distinto tipo de otorgamientos que hacía la corona española, cada uno de ellos tenía que preocuparse de una forma específica de criar sus animales y, por lo general, esto correspondía a la forma como el propietario de ese espacio, de ese lugar, había sido acostumbrado a hacerlo en España. Entonces habían formas diferentes de tratar a los ganaderos. Posteriormente, ya más bien en la época moderna, ya en el siglo XX y en los años 50 seguramente, comenzaron a establecerse un poco más de restricciones, comenzaron a hablarse ya de camales, al principio eran simplemente despostaderos, se podían matar las reses en la casa, incluso había cómo ir a comprar los garajes. Bueno, los garajes cuando habían carros, desde antes ya se podía hacer eso. Cada una de las personas tenían una forma de un casero, una persona que le proveía la carne, y la carne circulaba, era fácil ver circular en la calle. Yo me acuerdo de gente que iba cargado su pieza grande de carne, llevando y vendiendo la carne a domicilio y cortándola en ese mismo momento. Qué chévere, Carlos. ¿Tú qué nos puedes decir? Por ejemplo, tú eres chef. Carlos Fuentes es chef con estudios en la Universidad de Lyon, Francia. Ha trabajado en diversos restaurantes y hoteles, entre esos el Hotel Oro Verde de Cuenca y el restaurante Lo Nuestro. Ahora es propietario del restaurante La Purísima, ganador de varios premios internacionales de gastronomía y turismo. Yo llegué al momento en el que te tocaba ir a la carnicería del barrio y pedías 2 de suave y 1 de hueso. Exactamente. A esa llegué. Y la suave te daban donde caía el cuchillo. Entonces, si le caías más o menos bien al carnicero, te podía dar una suave de la pulpa, es decir, de la tapa, de la nalga de la res, o si no, te empezaba a dar de la pierna y te salían con los cartílagos y con todas las membranas adicionales y te tenía que dar el hueso blanco para el caldo.
Y aprovechando te raspaba el palo, el tronco donde había macheteado la res y te daba eso para los huesitos para el perro. Así es. Y yo me acuerdo que si comprabas tanto de pura, por lo menos tenías que llevar la mitad de hueso. De hueso, así es. Sí. Y también el tema era cómo la carne, por ejemplo, yo recuerdo que mientras se faenaba el animal, ese rato sacaban los cortes y te los vendían. Llegabas a la casa y lo preparaban cuando la carne todavía estaba como moviéndose. Así es, gelatinosa, era prácticamente animal muerto. Tal cual, exactamente. Yo creo que eso nos viene a nosotros porque, por lo mismo que decía Guido, cuando se asientan las grandes haciendas en los alrededores de las ciudades, en lo que ahora es el Ecuador, varias de estas personas tenían sus formas tradicionales de matanza, pero no teníamos las condiciones que ellos tenían en España para la conservación de la carne. Es decir, aquí no nieva, este no es un país de 4 estaciones, entonces no podían construirse las mismas neveras que tienen en España, que son estos grandes edificios de piedra donde se acumula la nieve del invierno y durante todo el verano se va cortando y se van despachando al resto de casas para poder conservar la carne. Este es un país en donde tenías muchos problemas para faenar animales más grandes que un cerdo. De hecho, los cerdos españoles, los cerdos ibéricos que llegaron a Ecuador, que es el tradicional chancho negro de la sierra, es un animal más bien pequeño, que lo puedes matar y lo puedes consumir en un mismo día, en un solo día. Entonces, estas son las condiciones que hacen que vender carne de animales grandes, animales mayores, sea muy difícil, sobre todo por la conservación. Y es ahí cuando, como siempre, el ingenio humano, la naturaleza humana va buscando opciones para poder conservar la carne y nos salen las cecinas de loja, nos salen los embutidos, las conservas, los ahumados, pero también nos sale la costumbre de comer una carne que está con un sabor un poquito más fuerte del que debería ser. Y de eso nos viene una herencia atávica, nos viene casi un recuerdo genético de qué es el sabor de la carne y ahora tenemos que volver a reentrenar nuestro paladar y nuestra conciencia para volver a entender, para poder entender que la carne no es esta cosa sutil, grotesca, casi maloliente que es lo que yo recordaba en los camales de pueblo, ¿no? Así es, así es. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela. Ellos mataban la res en la hacienda y sacaban las cecinas. Mis abuelos toda mi familia es de Loja. Entonces le ponían sal para conservarle y le ahumaban. Y con eso tenían para varios días. Así es. Porque antes también la costumbre era ir a la carnicería por poco y pasando un día, ¿no? Porque se compraba, yo recuerdo, y esos pedazos de carne iban tal cual al congelador. Y luego también el tema del almacenamiento, por eso era, mejor dicho, que la carne iba perdiendo cada vez su sabor, bueno, era dura. Siempre tuvimos carne dura. Yo en toda mi niñez tuve carne dura, comí carne dura siempre. Pero el hecho de descongelarla para porcionar un poco, se la descongelaba y luego se la volvía a congelar, ¿no? Una y otra vez en un eterno ciclo. Exacto, hasta que el bloque de carne se terminaba y volvía otra vez. Así es. ¿No? Lo cual no solamente arruinaba el sabor del último trozo de carne, sino que el último trozo de carne, como el hielo había roto tanto las fibras musculares una y otra vez, a la final te salía blandito pero sin sabor. Exactamente. Ajá. Sí. Qué terrible era la vida antes. Sí. Pero yo quisiera comentar alguna cosa de lo que escuché. Me da la impresión de que Carlos imagina una España culta y no existía esa España culta para nada. La España del 1500 y pico, del 1600 que llega acá es una España primitiva, pero primitiva en términos reales. La mayor parte de los conquistadores que llegan acá eran campesinos muy elementales. O sea que no tenemos una tradición acá en nuestro país, en América en general y particularmente en el Ecuador, una herencia que nos haya mostrado productos de buena calidad que hayan traído. De hecho, hay conservas más bien
las que se traían en el barco, por ejemplo, la carne de chancho, la carne de oveja, la carne de cabra incluso que se ve que traían, tenían mejores condiciones por el hecho de cómo lo traían. La traían por lo general metidos en manteca del mismo animal o metidos en sal, fundamentalmente. Pero acá, cuando reciben las mercedes, que son las haciendas, que les cayó pero del cielo, lo que hacen es encargar el cuidado del ganado a la población indígena, a la población originaria. Y la población originaria nunca había usado ninguna manera de consumir carne. Se consumía carne de animales mucho menores, el cuy, por ejemplo, y ciertas aves, obviamente también peces. Pero animales grandes no era costumbre. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, esta película... bueno, El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, muy bien. Se acordó por telepatía. En lo que se ve físicamente, lo que sucede en ese momento. Hay varias otras películas que también mencionan ese tema. Pero la forma como se trataba la carne era mucho peor de la forma como se trataba a la carne ahora. La población originaria por lo menos tenía la delicadeza de tratar con un ser vivo igual a él, porque se podía comparar a sí mismo. Sin embargo, ahora la carne tiene otro tipo de conflictos. Y todas las enfermedades que se derivaron de la carne, evidentemente no son producto del maltrato de la carne, sino de la carne en sí misma y de la forma como se organizan los menús. Obviamente la carne es una proteína muy importante para la vida del ser humano. Pero no solamente es la carne, tiene que combinarse adecuadamente con el resto de componentes. De hecho, la carne directa, porque hay también formas de consumir carne sin cocer, carne cruda. Y desde hace tiempo, en el libro de Juan Pablo Sanz, ya se advierte la posibilidad de comer carne solamente molida, o sea, lo que ahora llamamos el bistec tártaro más o menos, que es una manera de preparación a través de la descomposición de la carne lo más rápidamente posible para que se ablande. Bueno, y las otras opciones de las que menciona Juan Pablo Sanz, que es un cocinero maravilloso, es las largas cocciones, porque existen dos formas de comer carne suave. La primera es o la cocinas muy poco o la cocinas muchísimo. Cuando se cocina muy poco, generalmente se hace con los cortes que son más suaves, ¿no? Más blandos. Más blandos. Más blandos. Pero también retrotraigámonos un ratito a esa memoria de cuando yo tenía 8 años, es decir, hace no mucho, pero algo. Y, por ejemplo, mi abuela le gustaba la carne suave. Entonces, como en todas las casas de esa época, la carne era un filete delgadito, cortado con hoja de afeitar. Era una cosa súper suave, como una hoja de papel. Entonces, mi abuela solo hacía que se la frían de un lado y se la sirvan. Pero todos los demás teníamos que comer una pizarra dura, tiesa, que se desmigajaba en tiras, que casi había que... La golpeaban también, ¿no? Así es. Entonces solamente existen dos formas de cocinar la carne si la quieres suave. O la cocinas muy, muy, muy poquito, es decir, solamente la hierves o le das un poco de temperatura ahí, o la cocinas muchísimo, que para mí es la forma que tiene más arte de cocinar. Porque puedes coger las piezas más innobles, las piezas más groseras, las que tienen la mayor cantidad de gordos y de tendones, y las hierves largamente y les pones sales y les pones hierbas y les añades vinagres o chichas y cosas, y empieza a salir este borboteante perfume que tienen las ollas generosas. Entonces empieza a salir el seco, y cuando te sale el seco de carne, te empieza a dar este paso avanzado, esta abertura a la poesía de la cocina, porque le pones yuca donde crece la yuca y le pones papa donde la papa crece naturalmente, normalmente un montón de arroz, y viene ese maravilloso paso que es el seco. Vale la pena ahora mencionar algo. Suponemos que toda la cocina, que todas las artes humanas vinculadas prácticamente con todo, surgen del Medio Oriente, de la Mesopotamia, que ahí es el centro, que ahí se produce la revolución que da paso justamente a la agricultura. Sin embargo, ahora vemos que no es así y que todo eso sucedió en todas partes del mundo, en muchos lugares, que se produjo la misma transformación del entendimiento
de lo que es el mundo y de lo que son las plantas. Y en ese sitio es justamente también, en esos sitios, en América también, por supuesto, que es en donde se producen estas integraciones de sabores, que paradójicamente nosotros suponemos que algo es solamente de un lugar, pero no es verdad. O sea, toda la cocina, o todo lo que comemos ahora, se produjo en el Medio Oriente, se produjo en el África, se produjo en la China, se produjo en la India, se produjo en América. Por suerte tenemos aquí una historia de leguminosas, por ejemplo, que es tan extensa como la especie humana y antes. Y la integración entre leguminosas y, por ejemplo, carnes, son las que han posibilitado lo que tenemos ahora. Yo creo que efectivamente la carne sí es un aporte enorme para la alimentación humana y para la formación de lo que somos, tanto de lo bueno como de lo malo. Y también el otro elemento que es importantísimo, que ahora cada vez se trata de consumir menos, pero que es indispensable, que es la grasa. El cerebro es grasa y por lo tanto necesita ese alimento. Entonces, esa integración en la carne, de la grasa y de la proteína, es lo que ha posibilitado ese cambio cualitativo en la especie humana. Nos vamos a una pausa y te recordamos que puedes contactarnos por WhatsApp o a través de una llamada telefónica al 0993 013 174. Seguimos en el podcast de La Celicana y ahora estaremos conversando sobre las carnicerías del presente. Las carnicerías ahora, en el presente actualmente, han cambiado versus lo que eran antes. Cada vez se va dando pasos agigantados para ir mejorando y aprender a comer la carne, aprender a comer qué cortes para qué ocasión o para qué tipo de comida, si es para parrilla, si es para cocina, si es para fuego lento, que son las típicas ollas lentas que tenemos ahora. Entonces, en La Celicana nosotros ahora tenemos variedad de cortes que son para el día a día o que son especiales para parrilla o cortes más allá, más como gourmet, que son con tipo de maduraciones ya más largas. Yo sí quiero que me vayas contando un poquito más cómo nace La Celicana, porque la carne es espectacular, la presentación es fantástica, pero sí quiero que me cuentes un poco más de la historia, porque esas son las cosas que a mí me apasionan. ¿Qué es lo que te hizo empezar con esta marca? ¿Qué es lo que te hace tenerlas en estas presentaciones? Toda mi vida. Sí. Mis padres son ganaderos, mis abuelos fueron ganaderos, entonces yo siempre estuve expuesta a que todos los días se hable de ganado, se hable de ganadería, de los problemas, de las mejoras que iban haciendo. Entonces, a medida que fuimos creciendo, bueno, mis padres manejaban su ganadería, pero cuando, bueno, yo ya me casé, mi padre lastimosamente enfermó y decidió darnos un pedazo de tierra a cada uno de sus hijos, somos 3 hermanos. Entonces empezó la crianza nosotros, o sea, yo empecé ya, porque antes eran mi papá y mi mamá los que hacían la crianza del ganado, pero en ese momento fue como que ya, ahora nos toca a nosotros, me toca a mí empezar, ¿no? Pero sí fue un reto bastante grande porque el hecho solo de ir a ver para hacer la compra del ganado que se iba a criar en la hacienda, la experiencia que tuve, por ejemplo, ir a una feria ganadera, ya como, porque antes iba con mi papá de pequeña, pero no tenía idea, pero ya ir a una feria ya para emprender, para empezar el negocio, porque para que llegue este corte de carne a la mesa, atrás de eso viene una historia, ¿no? Que empieza desde la crianza del ganado, cómo tratas a los animales, porque de todo eso depende que te llegue a tu mesa un buen corte. Obviamente, viene el tema de maduración, viene todo el tema de la cadena de frío, del tratamiento, para que son tratamientos que se le da para lograr un buen corte, pero la raíz donde realmente empieza todo el trabajo es desde que la alimentación del animal, el tratamiento del animal, que esté feliz, como quien dice, que esté relajado, tranquilo, que no camine mucho, como era la crianza hace muchísimos años. El ganado era en el pasto, pero caminaba mucho también, y eso también tenía que ver con el tema de que la carne era dura. Entonces, actualmente todo eso se va mejorando.
Esos son los temas que a mí me apasionan, son los temas de los orígenes, porque cuando uno recibe el corte en la cocina o en la mesa y tienes un producto excepcional y el sabor es delicioso, te empiezas a preguntar cómo vino el tratamiento atrás, porque no es mágico. Esto es un tema que viene desde la tierra, viene desde cada hoja del pasto, cómo se trató al animal. Y esa es una de las cosas maravillosas de la cocina, porque te abre las puertas hacia los orígenes mismos, hacia el fondo, hacia el potrero donde está ese animal que fue a la final muy bien cuidado para que tengas un buen producto al final. ¿Cuánto te demoraste en encontrar cortes? Hacemos otra pausa y te recordamos que nos puedes encontrar en las redes sociales como La Celicana. La Celicana se pone a prueba. A ver, La Celicana ya llevamos en el mercado 6 años. Fue un reto bastante grande porque al ser un producto muy sensible, el tratamiento que teníamos que darle era súper riguroso. De hecho, la primera vez que me lancé a madurar la carne, se me echó a perder. Se dañó porque obviamente me faltó el control del frío pero bueno, echando a perder se aprende. Ahora tenemos ya cortes con maduraciones más altas y cada vez queremos ir un paso más allá. Como nuestro lema lo dice, queremos siempre ir más allá del gusto. Entonces, tuvimos la oportunidad con mi esposo de vivir un año en otro país y ahí probábamos unos cortes de carne que yo no había probado acá. Súper suave, sabores súper ricos. Y entonces ahí fue la idea que dijimos, ¿por qué no hacer algo así? Y el reto era llevar a la puerta de la casa. En ese momento no había este tema de entrega a domicilio. Había muy poco en cuestión de carnes, pero ese era el reto y también eran las dudas. ¿Y será que la gente quiere? O sea, porque estábamos acostumbrados a ir a la carnicería y comprar la carne ahí. Empezamos con ofreciendo los productos que arrancamos solamente cortes de res, ofreciendo a nuestros amigos cercanos y a nuestra familia. Entonces les encantó y eso empezó a crecer. El uno le recomendaba al otro, el otro al otro y así hemos ido creando una comunidad de clientes que ahora no son solamente clientes, son nuestros amigos. Y eso es lo que nos encanta. Eso era lo que yo quería. Yo quería facilitar a la gente la experiencia de comer un buen corte como los que se comen en los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Qué fantástico, qué fantástico. Y ahora estás haciendo carne madurada. Guido, ¿tú maduras carnes en tu restaurante? Sí, bueno, maduro específicamente cerdo para hacer jamón. Es un proceso que se puede hacer artesanalmente. De hecho, así es como comenzó. Ahora se hace industrialmente, pero en condiciones absolutamente similares a las que se hacía antes. Quizás lo que sí se necesita son ambientes adecuados. Y el proceso es el más elemental, es básicamente la sal, nada más. No existe ningún misterio adicional a la maduración, en este caso del jamón. Que la pierna del jamón que esté en buenas condiciones, que sea de buena calidad, que tenga suficiente grasa, porque es necesario que tenga grasa, tanto la de borde como la que está dentro del músculo. Y posteriormente el proceso es secar, o sea, colgarle, seque, y se acabó. Al último hay que hacer unas limpiezas adicionales y cosas de ese tipo, pero no es misterio, no es difícil. Es básicamente el ambiente, el cuidado, el que no se produzcan contaminaciones con otros productos o con vectores que puedan afectarle. No es un proceso complejo. Y de hecho, la carne, como todos los productos, sí necesitan ser madurados por el propósito de conservar la carne, más que buscando el sabor. Yo creo que ese proceso de maduración de todos los productos, en el Ecuador particularmente, no tenemos los conflictos que tienen en el norte y en el sur. Esto es las estaciones.
Acá no hay estaciones. Acá todo tenemos fresco, podemos tener fresco. O la maduración simple. El maíz, por ejemplo, fíjate cómo se madura sucesivamente. Y lo comemos el maíz y todas las gramíneas y todas las leguminosas, los comemos frescas y secas. Y en el proceso, en cada instancia, se puede desarrollar un tipo de comida y de gusto específico derivado del momento en el que está ese producto. A mí me parece muy bonito la posibilidad de que ahora podamos disfrutar de carne madurada. No creo que mejore en calidad alimenticia, pero sí mejora en gusto. En gusto, sí, así es. Bueno, sí mejora en calidad alimenticia, ¿no? Eso es un dato muy importante porque la maduración no solamente nos ayuda a transformar el músculo en carne, que se vuelve mucho más digerible y que es mucho más palatable, es más sabrosa de comer, pero además con el proceso de maduración hay muchos aminoácidos que se liberan dentro de las células que no están presentes de una forma asimilable cuando la carne está fresca, cuando la carne está palpitante y recién muerta, como cuando la gente se va de cacería. La carne tiene que sufrir un periodo de mortificación, que es como se le llama tradicionalmente el faisandage, que dicen los franceses, que es cuando... Claro, porque la carne al principio es un cadáver y luego tiene que convertirse el músculo en una pieza que sea completamente diferente. No es lo mismo esta pieza maravillosa de picaña de la celicana que el músculo de la res cuando se la cortaron. No es lo mismo. Pero sí es importante el hecho de diferenciar pues la res colgada, muerta, de lo que es un proceso de maduración en la carne. Eso sí es. Hay algunas personas, por ejemplo, que a veces confunden el tema de la maduración, porque al momento de madurar un corte, obviamente se concentra el sabor, el olor, y muchas veces piensan que está como pasada la carne o algo así. Yo tengo una muy buena anécdota en eso. Yo tenía un restaurante alguna vez y un amigo le fascinaba llegar y solamente pedía carne frita con arroz. Es lo que comía. Y como ya se convirtió en amigo, un día entró a la cocina. Entonces me dice, ve, carne frita con arroz. Listo, pásame esa carne que tenía un tono verdoso, azulado, maravilloso. Cuando le sacas del empaque. Y dice, ¿y eso qué es? Es el lomo que te comes, pero de ese color. Sí, así es como te gusta. Y claro, no es lo mismo el abrir una carne madurada y encontrarte por primera vez con el olor fuerte que tiene la carne madurada y pensar que está dañada. ¿Cómo se puede lograr que un corte que no necesariamente esté madurado para estas personas que no les gusta la carne madurada, pero quieren suavidad? Claro que se puede lograrlo, pero ahí vienen estas preferencias que tenemos en este país, por ejemplo, por el lomo fino. Exacto. Existen cortes que no tienen demasiado uso muscular. El lomo fino es una parte interna, es un músculo que casi no produce movimiento y los movimientos en los animales producen una proteína que se llama miosina. La miosina es la causante de este coloramiento oscuro en la musculatura. Por ejemplo, cuando tenemos una gallina de campo, que es de campo, que ha andado por todos lados y lo comparamos con un pollo de criadero, vemos que la carne del pollo es muy blanca, la carne de la gallina tiende a ser oscura por la presencia de miosina y esta miosina hace que se vuelva muy dura. Entonces, si no queremos carne madura, pero la queremos suave, tenemos que buscar cortes específicos de músculos que no se hayan movido mucho. Aquí tenemos un lomo fino con una maduración de 15 días. Estamos sacando cortes de cerdo. Esta es una picaña de cerdo y una colita de cuadril de cerdo. Esta tiene maduración de 15 días. Por acá tenemos brisket. Sí. Este corte hace poco tiempo empezó a ponerse de moda por acá. Normalmente lo hacen en ahumadores, 24 horas en el ahumador y queda espectacular. El lomo fino siempre ha sido reconocido como el rey de los cortes en este país. Entonces tú ibas a la carnicería y decías, pero es que quiero una carnecita blanda y te sacaban el lomo fino, pero decía, pero no. Tienen que llevarse todo el lomo porque si no, no. Y claro, costaba un dineral que para ese entonces, cuando el Ecuador era un país mucho más pobre de lo que es ahora, era bastante exclusivo. Entonces, cuando ibas a una casa y te decían, ay, el lomito fino era una casa de verdad, no era la nuestra.
Entonces yo tengo un prejuicio contra el lomo fino, pero tú los maduras. Sí, nosotros maduramos ciertos tipos de cortes, como los que tenemos acá. Picaña, bife, lomo fino, lomo falda. Pero lo que tú dices, por ejemplo, el lomo fino es rico, pero hay otros cortes que tienen un sabor más rico. Mucho más intenso. Sí. Por ejemplo, este es un corte que se llama salón. Es un músculo que es muy utilizado en el animal, entonces es duro. Es un corte duro. Pero, por ejemplo, en el caso, mi suegra prepara un salón espectacular que queda una mantequilla mucho más suave que el lomo fino. Y de hecho el sabor a mí personalmente me gusta más. En el arte también de prepararlo, ¿no? De saber el tipo de cocción que se puede dar. ¿Y cómo le hace? Primero lo sella, ¿sí? Y luego lo pone a fuego lento durante creo que 5 horas y sale con un poco de vino, un poco de especies, pero es una cosa espectacular. Maravilloso. Maravilloso. Esos son los cortes que me gustan a mí. A mí me gustan los cortes largos, los cortes intensos, con mucha grasa. Pero esas son las cosas que a mí me gustan. Me gustan los sabores fuertes. Les voy a retar a ustedes dos, Carlos, Guido, a que preparen en sus restaurantes estos cortes que les voy a dejar aquí. Sí. Pero allá Ay, qué lindo. Yo creí que teníamos que hacer la tarea. Muchas gracias. ¿Se puede ver? Claro que sí. Y además la presentación es maravillosa. Es bella. Gracias. Ay, mire. Me siento en Navidad. Yo no le puedo abrir. Ay, Este es un bife. ¿cómo se abre? Ay. Maravilloso. Y haces qué chorizos. bonito. Sí. Qué rico. Este es Eso- un chorizo napolitano. Fíjate, mi mujer va a comenzar a hacer Maravilloso. chorizos ahora. Hacíamos, pero nunca sacábamos porque estábamos probando. Pero ahora dice que ya está. Que ya no haga, pues ve, ya te llegó. Sí, maravilla. Bueno, pero esto me alcanza para mí solito. Y matambre de chancho. Matambre de cerdo. Qué rico. Hace 6 años, cuando la Celicana nació, la gente no conocía lo que era el matambre de cerdo. Entonces, claro, cuando generalmente para la parrilla lo que se usaba en cerdo era o las costillas o la chuleta. Pero hasta la fecha, los clientes que prueban el matambre Claro. se vuelven adictos. Este es el... Ribeye. Este es sí. ribeye. Este No es dice, el ¿no? bife ancho. Ese marmoleado, precioso. Sí, claro, esto es perfecto, sí. ¿Y este es de dónde me Chorizo dijiste? napolitano. Napolitano. Ese es chorizo de cerdo, lleva queso parmesano y especias. Qué Ah, rico. bien. Bueno, pues entonces eso hay que grabarse cuando uno esté preparándolo. Claro. ¿Y te la mandamos o qué? Sí, chévere. O sea, yo te puedo mandar el plato. Lo que hagas con eso. Qué bien, oye, muchísimas gracias, ¿no? Eso A ustedes Muchas muchas gracias. gracias. para mí es un premio. Gracias, Carlos. Gracias, No, pues Guido. encantado. Encantada de conocerles. Querido seco de carne, siempre quise preguntarte por la razón de tu nombre, si tu mayor cualidad se alberga en el jugo que siempre se impregna en el arroz y se desborda sobre la papa que acompaña. Querido seco, hay preguntas que no tienen respuesta.